Vamos a hablar brevemente de otra de las ideologías, que es el liberalismo, que nace en la primera mitad del siglo XIX y es sobre todo conocido porque es el creador del capitalismo. Su rama económica es el capitalismo. Cuando se asocia el liberalismo económico con el primer liberalismo, que es con su libre competencia no regulada todavía, cuando se asocia con el maquinismo, lo que surge es el capitalismo. ¿Y ahí qué sucede? Pues inventos de una trascendencia importantísima como la locomotora de vapor, la máquina de hilar o el telar mecánico se implantan en el siglo XIX y dan lugar a una revolución, que es la famosa revolución industrial. ¿Por qué es una revolución? Pues porque ahora el trabajo de 100 artesanos puede ser realizado por una máquina en una hora. Entonces, claro, esos artesanos, que pueden ser zapateros, hiladores, tejedores, herreros, carpinteros, se quedan sin trabajo. Entonces, ¿eso qué supone? Pues supone que tienen que ir a mendigar trabajo en una situación de inferioridad tremenda, porque tienen que aceptar lo que se les dé. Entonces lo que se les da es un sueldo de hambre. Antes ellos eran a veces los propietarios de sus propios medios de producción, porque tenían su propia zapatería, o su propia hilandería, o su propia... Ahora ya no. Ahora los medios de producción los tiene un empresario, un capitalista que tiene el dinero, que tiene la máquina, y entonces que se puede aprovechar perfectamente de esa mano de obra baratísima. Ahí nace el concepto de proletariado, una persona que lo único que tiene son muchos hijos porque más o menos le aseguran la supervivencia y que además de muchos hijos no tiene nada, tiene una prole a la que apenas puede alimentar. Por primera vez la burguesía y el mundo obrero cobran conciencia de clase, como dos clases sociales opuestas. Una de ellas solo tiene una forma de defensa, que es la huelga, y otra de ellas, para controlar la huelga, tiene otra forma de respuesta, que es el despido automático, que además es muy fácil porque no existen todavía los sindicatos y, como digo, no existe la legislación laboral. Por supuesto, esa legislación hace que mujeres y niños puedan trabajar el mismo número de horas que los hombres, en condiciones durísimas. Eso es precisamente una de las cosas que critica Dickens en sus novelas. En La pequeña Dorrit, en Casa desolada. De hecho, Dickens consigue algo insólito, y es que un novelista hace que cambie la legislación de un país, porque toda Inglaterra llora con sus entregas conforme van apareciendo en los semanarios, y el propio gobierno toma conciencia de que eso no puede ser, porque Dickens es tremendamente popular, y acaba cambiando la legislación. Incluso la mentalidad de la época empieza a ser mucho más favorable hacia los pobres. Hay mucha gente rica que empieza a dar dinero, crear instituciones pues para los niños huérfanos, para las viudas. O sea, cambia la mentalidad social gracias a un buen revolucionario como Dickens. La libertad de mercado y la propiedad privada de los medios de producción son realidades positivas, eso está claro, pero la ausencia de legislación económica y laboral facilitó el abuso por medio de los propietarios de esos medios de producción y propició la acumulación de muchísima riqueza en pocas manos. De hecho, Marx estudió cómo iba a ser la evolución de esa situación y pensó que cada vez habría menos ricos, menos propietarios con una riqueza extraordinaria, y cada vez los proletarios se depauperarían más y serían más numerosos y más pobres, hasta que esa situación haría que todo saltara por los aires y llegaría como fruta madura una revolución que instauraría el comunismo, la sociedad sin clases. Luego eso, como saben ustedes, no se cumplió, pasó justamente al revés. La riqueza se dividió entre muchas manos y los proletarios pudieron ascender de categoría y empezar a ser una inmensa clase media, con lo cual todo se niveló y el comunismo, si se implantó, se tuvo que implantar por decreto, por medio de una revolución sangrienta, y en países que no tenían nada de capitalistas, sino que todavía estaban en estadios mucho anteriores, casi medievales, como podía ser la Rusia, que era profundamente rural.
no digamos pues Cuba, por ejemplo, en América. En otras palabras, esa disociación entre clases es la disociación entre el capital y el trabajo, que llevó a la explotación del segundo por el primero en una relación injusta, una relación de fuerza, no precisamente de derecho. Por lo tanto, la primera revolución industrial, dicho con otras palabras, condujo a la degradación de los antiguos artesanos y campesinos, convertidos en proletarios que sobreviven con un salario de hambre. En Londres, durante los hambrientos años 40, esta situación vista por Marx hace que escriba un panfleto incendiario titulado Manifiesto Comunista. Precisamente a petición de la Internacional Socialista, que le piden que anime a las bases para acelerar la revolución. También escribe al mismo tiempo los manuscritos de Economía Política, donde dice, y cito, «El trabajo produce maravillas para los ricos, pero en el trabajador produce despojo. Produce palacios, pero para el obrero produce chozas. Produce belleza, pero para el obrero enfermedad. Alimenta el espíritu, pero al obrero le produce estupidez y cretinismo». ¿Estaba exagerando Marx? No, no parece que exagerara. Porque por las mismas fechas, el Papa León XIII, bueno, no por las mismas, un poco más adelante, en la encíclica Rerum Novarum, que es la que inicia lo que se conoce como doctrina social de la Iglesia, el Papa León XIII escribía lo siguiente, refiriéndose a este problema obrero. Un número sumamente reducido de opulentos y adinerados ha impuesto poco menos que el yugo de la esclavitud a una muchedumbre infinita de proletarios. Estas palabras podían haber sido escritas por Marx, y Marx podría haber firmado perfectamente las palabras del Papa. Uno puede pensar, ¿exageraban los dos? ¿Exageraban Marx y León XIII? Pues a mediados de este siglo, Dickens, como decía, publica sus novelas más importantes, y en una de ellas se refiere a una ciudad que dice que está llena de máquinas y de altos hornos, de altísimas chimeneas, por las que salen, cito, interminables serpientes de humo. En su negra geografía urbana no faltan en esa ciudad un negro canal y un maloliente río de aguas teñidas de púrpura. Sus gentes, que son los proletarios, entran y salen de sus casas a idénticas horas. Se encaminan hacia idéntica ocupación en días que también se repiten año tras año. Bien, si eso no es lo más parecido a la esclavitud, ya me dirán ustedes. Algo parecido sucedía en Estados Unidos, aunque parezca que Estados Unidos es la tierra de promisión, y así se vendió durante muchísimos años a los propios estadounidenses, que les decían que si ustedes están en crisis en la costa este, váyanse a la costa oeste, si están en crisis en el norte, váyanse al sur, que en el sur, en California, hay muchísimas vides y hay muchísimos naranjos y hay que recolectar naranjas. De entrada eso se dice durante la Gran Depresión, y sin embargo pues era un gran engaño, como cuenta por ejemplo Steinbeck en su novela Las uvas de la ira, o como cuenta Betty Smith en su novela Un árbol crece en Brooklyn. En ambos casos se está hablando en un caso de inmigrantes que llegan de Europa y viven en Brooklyn en una situación de bastante pobreza, y en otro caso Steinbeck está hablando de los propios norteamericanos a los que les pilla, en este caso campesinos de Oklahoma, donde entra la revolución industrial. Esos campesinos son despojados de sus tierras, desalojados, entonces tienen que ir a ganarse la vida al sur, en concreto a California, que es una tierra de promisión, pero resulta que de tierra de promisión nada, donde se les explota vilmente. Y ambas novelas son premio Pulitzer, ambas han sido llevadas al cine y compensa o leerlas o verlas. En Estados Unidos, desde finales del siglo XIX, se estaban formando grandes trusts comerciales y financieros que concentraban en pocas manos una riqueza exorbitante. La justificación de la riqueza
una justificación calvinista como señal de predestinación divina, fue reforzada por el darwinismo social, la ley del más fuerte, que estaba muy impresa en la sociedad del momento. La lucha por la existencia, venía a decir los darwinistas, no solo era natural, sino que era saludable, porque así mejora la raza, en este caso mejora la raza humana. La ley del más fuerte, vigente en la naturaleza, se convirtió también en el nuevo evangelio del hombre de negocios, el businessman. Los problemas humanos de la industrialización se agravaron por sucesivas recesiones económicas y por una masiva inmigración de origen europeo atraída por el sueño de fabulosas remuneraciones, como decía. Los desempleados, los emigrantes y sus familias fueron con frecuencia vejados por su mísero estado, engañados y utilizados sin escrúpulos como mano de obra barata. La situación se hizo trágica a raíz del famoso hundimiento de la bolsa de Nueva York, del famoso crack de 1929, seguida por la Gran Depresión de los años 30. Estas novelas que he comentado antes hacen referencia a esa depresión y a esas secuelas de los años 30. El enfrentamiento entre los dos bloques, que algunos hemos vivido muy de cerca, duró lo suficiente para demostrar de manera abrumadora la superioridad de la economía de mercado. Estamos hablando de una realidad que no es precisamente simétrica. Esa enorme diferencia muestra también que no son ideologías comparables. El capitalismo liberal no tiene, como el comunismo, una acabada visión del mundo. En ese sentido se podría decir que es mucho menos ideología que el comunismo. Tampoco tiene un plan de ingeniería social, simplemente déjame libertad para operar y ya está. Es algo más simple y eficaz, es una apuesta decidida por la libertad, con defectos reales, como los que ya hemos visto, concretados en las últimas décadas en legislaciones permisivas que favorecen el individualismo hedonista, entre cuyas consecuencias encontramos hoy la amplia acepción social del aborto, del divorcio, de las drogas y de conductas sexuales que durante siglos fueron consideradas antinaturales.